Señoras y señores, hoy tenemos el honor de contar aquí en el estudio de LT10 y de Litus con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, el ingeniero doctor Enrique Mamarela. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué opina usted de esto que yo venía reflexionando recién, de que ya a esta altura decirle a alguien que usted vendría a ser un hombre de la casta universitaria, si nos atenemos a la etimología de lo que Milei quiere con la palabra casta? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es un error, claramente. Creo que uno también, como en todos los cuadros y demás, es importante tener gente preparada y formada. Si no, estamos viendo por ahí lo que pasa en el Congreso de la Nación con gente que no ha sido preparada para formar parte de las decisiones, para poder armar los proyectos. Y claramente creo que eso termina siendo que juegue a favor de los ejecutivos, que sean los que armen los proyectos, manden los proyectos, y los únicos temas que se discutan son los que se elevan desde el Ejecutivo, porque no hay una formación, no hay una calidad técnica, no hay cuadros formados en lo legislativo para poder emprender las decisiones desde ese lugar. Convengamos que... uy, está muy fuerte el micrófono, el auricular me está aturdiendo. Convengamos que el primero que la vio, otra construcción literaria de los libertarios, la vio, fue Carlos Menem en los 90, cuando le buscó a Reutemann, a Palito Ortega, a Scioli, porque él olfateaba, ¿no?, que tal vez después de lo mal que le había ido a Alfonsín y demás, la gente no se quería identificar tanto con los políticos. Mal no le fue. Reutemann fue gobernador, Palito Ortega fue gobernador, Scioli hizo una carrera política. O sea, no es novedosa. Milei no está descubriendo el agua tibia, digamos, ¿no? No. Pero también es la cantidad de cuadros que uno vuelca sin experiencia a alguna función pública, ¿no? Claro, porque los que están en la política, ¿no?, los que militan, se preparan, trabajan, estudian, están en los comités, las unidades básicas, ¿no?, centros de formaciones. Dice, yo me maté preparándome para que ahora busquen un periodista, porque el tipo es conocido, ¿no? Ojalá busquen un científico, ¿no? Pero, o sea, tampoco voy a degradar mi propia profesión ni a mis colegas, ¿no? Pero es como que no da, me parece a mí, ¿no? No, yo creo que no inhibe que pueda haber muchos cuadros en cada uno de los lugares. Lo que sí tienen que ser representativos de las decisiones que se tomen, y fuertemente el pensar cada uno en la formación que necesita para poder ocupar el lugar para el cual se postula. Bueno, a ver, hablemos de lo nuestro. El tema universitario, ¿en qué quedó todo después de las grandes movidas? Al final, ¿en cuánto recortó el presupuesto universitario de la Nación? En realidad no recortó el presupuesto universitario, porque el presupuesto universitario es, al ser reconducido el presupuesto 2023. Ah, claro. Obviamente, con una inflación galopante en el 2023... Se recortó automáticamente. Queda corto, ya no servía ni de arranque, con lo cual se necesitó aumentarlo para poder llevar adelante el 2024. Como se va a necesitar aumentar el del 2024 para poder gestionar el 2025, porque hay aumento todos los días, porque hay aumentos también, aunque las paritarias no sean libres, hay aumentos decididos por el gobierno, que han ido aumentando el salario de docentes y no docentes. Entonces, lo que ha habido es un incremento del presupuesto universitario muy por debajo de lo que fue la inflación, y si se quiere, en términos reales, hay una pérdida en lo que es porcentaje con el PBI o en términos reales del valor del presupuesto, pero en números netos el presupuesto se ha ido aumentando. ¿Y cómo se reconfiguró ante este escenario la Universidad Nacional del Litoral, sobre todo en sus cuadros técnicos investigativos, donde necesitan de logística, además del dinero del presupuesto nacional? ¿Ustedes tienen ingresos de terceros? No tenemos ingresos extras en un porcentaje importante para lo que es el presupuesto de la universidad, pero claramente hay muchas funciones que se prevén desde ese punto de vista, y mucho tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de nuevas áreas, que uno tiene que terminar priorizando a dónde va a invertir cada peso que tiene, tanto sea del presupuesto nacional como del propio producido, o incluso a qué proyectos o fondos externos aspirar, porque eso también tiene condicionante de cuántas son las contrapartes que nosotros tenemos que utilizar o poner y destinar para ello.
Claramente el año 2024 no fue un buen año para el sistema universitario porque perdimos recursos humanos, porque no hubo obras, porque no hubo casi fondos para ciencia y tecnología desde el Estado Nacional, porque no pudimos comprar al exterior ni repuesto, ni equipamiento, ni insumo para nuestros laboratorios. Entonces, porque los presupuestos que tenían de proyectos ya ganados, nuestros investigadores no se siguieron ejecutando, o se ejecutaron muy por debajo de lo que tenían que recibir. Eso hace que, bueno, en alguna medida la universidad, con fondos externos, tuvo que buscar estrategias para ver cómo manteníamos sus equipos en funcionamiento, pero ese es un presupuesto que muchas veces no se ve, porque el presupuesto general que tiene el presupuesto universitario tiene muy poco de los fondos que realmente una universidad como la nuestra destina a investigación, a ciencia y tecnología a lo largo de un año. ¿Qué áreas cree usted que se tuvieron que ralentizar, por decirlo de una manera, el año pasado a raíz de todo esto que estamos, o sacrificar? Pero me parece que mejor sería muy extremo. No, yo no diría sacrificar. Lo que hicimos fue, bueno, nosotros tenemos 2 obras públicas detenidas, ¿no? Que obviamente están no solamente paralizadas, sino que no se le han pagado a las empresas lo que habían ejecutado. Los proyectos también tienen deudas muy importantes. Hay equipamientos que estaba en proceso de compra en el extranjero a valores de dólar oficial de diciembre del 2023, que claramente hoy es 4 veces menos que ese valor, con lo cual ese equipamiento que no va a llegar en nuestro caso a la universidad, pero también al CONICET o a otras universidades. Hemos perdido mucha gente joven que ha decidido que en la universidad o el CONICET no podían garantizar en su funcionamiento su ingreso a carrera, su permanencia en carrera, con lo cual ante ofertas de otros lugares, o tanto privados como del exterior, se han ido. Y bueno, nosotros también, parte de nuestras investigaciones la hemos tenido que forzar o estratégicamente acomodar para poder desarrollar la parte en fuera de la Universidad Nacional del Litoral, para no parar algunas líneas de investigación. Claro, ¿no? ¿Qué sensación le producía a usted cuando veía a jóvenes que se iban, inclusive jóvenes graduados, ¿no? Los migrantes ilegales, todo lo que tanto se está hablando ahora a raíz de Trump y demás, no, sino gente graduada, preparada, universitarios, que decía, no tengo lugar en Argentina, y se iba al extranjero? ¿Qué sensación le producía en ese momento? Y no cree, porque también el año pasado se decía, bueno, estamos consiguiendo que no se logre una calidad universitaria en Argentina adecuada con todo lo que está pasando, ¿no? Y corremos el riesgo de que también esos cerebros, ¿vio? Cuando se hablaba de la fuga de cerebro, esos cerebros se vayan de Argentina. Bueno, es difícil porque cada uno tiene de alguna manera pensar en una carrera. La carrera de científico es una carrera larga, es una carrera que tiene mucho sacrificio, pero que también tiene que tener una continuidad importante en el tiempo. No puede ser una carrera que dependa de el humor de los políticos o de vaivenes muy fluctuantes de los ingresos, porque cuando uno abre una línea, los primeros resultados importantes están 5, 6, 7 años después. Entonces necesita esa estabilidad. De hecho, que uno lo primero que se preocupa es perder la calidad en la propia universidad, perderla en el país, y fundamentalmente también piensa en el futuro, porque hay que pensar en el recambio de los que estamos llegando también a cierta edad y que también nos vamos a ir y que tienen que ser reemplazados por profesionales que puedan mantener el prestigio de la universidad y seguir formando profesionales de calidad. Entonces ese es un problema más importante hoy dentro de la universidad que las posibilidades externas, porque quien se va de la universidad, en universidades como la nuestra, con alto sentido de pertenencia, tratamos de alguna manera que sigan ligados a la universidad, tratamos de que sean partners nuestros en otras investigaciones, que podamos seguir trabajando juntos. Entonces hay que pensarlo como una diáspora y hay que pensarlo como una lógica de seguir trabajando y eso que nos dé más oportunidades a quienes nos quedamos. Sí, la vez pasada se hizo casi sobre fin de año, ahí precisamente en el Centro de Convenciones La Belgrano, una gran jornada de emprendedores,
¿no? Muchos de ellos vinculados, y bueno, lo armó la Universidad Nacional del Litoral. Esto tiene que ver con el arraigo, la investigación aplicada de la cual usted hablaba, y que no es necesario hacerla en otros países, sino que la podemos hacer aquí. Sí, podemos hacerla aquí un poco también. Eso necesita de ciertas condiciones. Nosotros veníamos perdiendo muchos recursos humanos que se estaban yendo a Uruguay o a Paraguay a emprender porque no tenían fondos en la Argentina para poder tenerlos, y sí lo tenían con programas institucionalizados, tanto Uruguay como Paraguay. Hoy esos grupos, muchos de esos recursos humanos están de vuelta en la Argentina, viendo que lo que le puede asignar un país como Uruguay, un país como Paraguay, en dinero o en infraestructura, no le puede dar soporte en investigación científica y en recursos humanos. Entonces ahí hay que pensar que la importancia del semillero del talento está en las universidades. Y sobre todo, uno dice, ¿no? Viendo el cupo de ingresos de los 9.000 que se anotaron para las carreras del 2025, ¿no? La facultad que más aspirantes recibirá es la de Ciencias Médicas. Y resulta que en el interior de la provincia se quejan de que no hay médicos, ¿no? ¿Qué está pasando? Tendríamos que hablar con Larisa, ¿no? La vicerrectora, que fue alguna vez decana de la facultad. Pero... Sí, bueno, nosotros hemos armado programas para eso, lo que son las residencias durante las prácticas finales y también un medicato rural. El tema pasa por también qué futuro se le da a un joven que termina la carrera de medicina y que está aspirando a hacer una residencia, una concurrencia y una especialidad. Si irse al interior a formarse, a pasar un tiempo y demás, no le da puntos, no le da puntaje, no le permite formarse, en realidad está interrumpiendo su carrera. Esto tiene que ver con el alto nivel tecnológico que ha logrado la medicina, porque antes de última esa persona se iba a trabajar a una localidad del interior, ejercía. El tema es que hoy en los grandes centros urbanos como Santa Fe, Rosario o tal vez Rafaela, pero miren, ni siquiera Rafaela, vienen a Santa Fe, ¿no? Hay una instalación técnica, ¿no?, aplicada a la medicina, de capacitación y formación, que hace que si se van a trabajar al interior terminen, ¿no?, atendiendo en Pacho. No, bueno, eso tiene que ver con la hiperespecialización, ¿no? Cuando uno tiene que definir campos laborales o campos de los cuales le gustaría formarse, desarrollarse también, cuanto más especialista es, necesita obviamente ir a esos lugares. Pero eso pasa también a todo nivel científico y tecnológico. Si yo quiero especializarme en extracción de petróleo, shale, no tengo otro lugar que irme hoy a Vaca Muerta o irme a Estados Unidos. Entonces, eso está también con lo que es el aspiracional de quien desarrolla una carrera y el plan de carrera de alguien. El problema es, hoy el Estado no tiene un plan de carrera. O sea, no hay una carrera técnica, si se quiere, de muchos profesionales en lo que es del Estado. Un médico puede entrar a cumplir una función en un hospital, en un esquema de salud, pero bueno, ¿cómo termina? ¿Cómo crece? ¿Cuál es su final de carrera? Claro, a eso iba yo, ¿no? Es como que se ha generado una brecha bastante importante entre lo que son las grandes ciudades y el interior de la provincia. No solo así. Nosotros lo vemos, salvo mucho la carrera judicial, si se quiere, que hay una carrera. Después es difícil pensar en lo que en otro momento fueron las grandes burocracias del Estado, en las carreras técnicas. Un ingeniero que se desarrolle en vialidad, un ingeniero que se desarrolle en aguas. O sea, ¿cuáles son los planes de carrera que pueda llegar a tener el Estado para alguien que quiere progresar, crecer, especializarse y ser un excelente profesional y a la vez tomando más responsabilidades? Entonces, esos cuadros técnicos prácticamente el Estado se fue quedando. Hoy muchas de esas áreas técnicas donde se desarrollan esas habilidades o esa tecnología no están en el Estado. Y donde están en el Estado, hablemos de la medicina, está en una ciudad grande. Claro. Y esto también se da en otro tipo de carreras técnicas, digamos, ¿no?, humanísticas, que se dictan acá en la universidad. Sí, claramente. Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la carrera en construcciones del Estado?
¿no? ¿Cuál es la carrera en ambiental, en los laboratorios ambientales o en la ingeniería ambiental? Entonces, un joven profesional puede entrar a trabajar en el Estado en un área técnica, pero esa área queda subsumida porque no hay un plan de desarrollo pensado en cómo ese Estado sigue formando esos profesionales y utiliza ese recurso para poder desarrollar. Hoy en general hay muy pocas oficinas que desarrollan grandes proyectos y lo ejecutan. Las carreras, siguiendo con los ingresantes, ¿no? Además de ciencias médicas, le siguen arquitectura, diseño y urbanismo y, bueno, en tercer lugar, ciencias jurídicas y sociales, ¿no? Es como que, viste, antes el tema de los abogados es como que ya está medio cubierto ese cupo, pero me interesa esto de lo de arquitectura, diseño y urbanismo, ¿no? Lo charlábamos los otros días aquí, especialmente con un profesor de la UNL, por el tema de la cuestión demográfica, ¿no? Que hay menos nacimientos y demás, cómo son las ciudades, cómo se va planificando urbanísticamente el futuro, ¿no? Y evidentemente a muchos les interesa planificar el futuro desde lo urbanístico, es decir, cómo van a ser los hábitats donde vamos a vivir, ¿no? A lo mejor eso los lleva a tener que inscribirse en arquitectura, más allá de que piensen que si el país da posibilidades, la gente va a construir. Mire todo lo que son los edificios que estamos viendo acá. Pero yo creo que va más allá que de eso. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Uno cuando elige una carrera está eligiendo mucho más allá que una disciplina técnica. En realidad la carrera termina siendo de alguna manera una herramienta en la cual va a poder desarrollar su vocación. Pero y la vocación de uno la puede desarrollar con más de una carrera. Un poco lo que tiene que ir viendo es eso que quiere ser, quién quiere ser y quién se tiene que convertir para ser eso que quiere ser. Cuando se hace la feria de las carreras, ¿no? Que vienen muchos chicos del interior a ver, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué carrera voy a estudiar? Que por otra parte suele ser hasta una decisión familiar también, es decir, ¿cuáles son las carreras del futuro de acá en adelante? Si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las carreras del futuro que nos depara este milenio? Bueno, a ver, sin duda, ciencia de datos y la ingeniería, inteligencia artificial son carreras del futuro, son carreras del presente, sí, ¿no? De hecho, todo lo que tenga que ver con biotecnología, con nanotecnología, con las ciencias espaciales, con los materiales, hay mucho todavía para desarrollar que nosotros no conocemos y que nos tienen que permitir de alguna manera facilitar la vida de la gente sin consumir tantos recursos de todo lo que es ambiental y todo lo que estamos viviendo hoy con esto del cambio climático. Claro, lo sostenible y lo sustentable, tema que también hemos tocado en este programa.